¿Cómo llega en este momento Podemos, sobre todo con estas dos líneas claras? Unidos, ahora unidad, que eran... Unidas Podemos. Exactamente, pero hasta hace algunos años realmente participaban solos como izquierda, luego se encuentran con Podemos y van de esta manera. ¿Cómo llega ese voto y qué tanto peso tiene la fractura de hace muy pocos meses dentro de Podemos? Hay una crisis, ¿no? Digamos, Podemos llega, pese a la unidad con la Izquierda Unida, Unidas Podemos, fue muy fuertemente impactada en la opinión pública la salida y no salida de Íñigo Errejón, ¿no? Íñigo, que es uno de los pilares fundadores de Podemos, junto con Pablo Iglesias, junto con Juan Carlos Monedero. Él sale del partido, funda un partido paralelamente sin avisar a la dirección del partido, y al final eso genera una crisis y eso impacta en la imagen de Podemos en España, porque a los últimos años viene sufriendo una serie de desgastes el liderazgo de Pablo Iglesias a la interna del partido, y obviamente la prensa exagera lo que son debates y disputas internas para capitalizar hacia la exagera amañadamente. Exactamente, es proposital. No obstante, el impacto del partido también acabó siendo negativo en la sociedad, y de alguna forma ahora el susto de la llegada, eso también hay que considerar, el susto de la llegada de un partido de ultraderecha nacional, o sea, hay que entender lo que pasa en España. En España hubo una guerra civil, una dictadura muy violenta que hasta la presente fecha no hay números oficiales del total de asesinados, de desaparecidos. Es un país aún fracturado entre el franquismo y la democracia, ¿no? Entre los dictados, y surge un partido a defender esa bandera. Entonces, la izquierda o el votante antiderecha franquista de repente comienza a migrar hacia el voto útil también. O sea, voy a votar por el partido que tenga más capacidad de enfrentar y de frenar esa llegada de la ultraderecha. Entonces, en este caso serían los socialistas. El Partido Socialista, el PSOE. Y Podemos, que también logró un gran impulso con el 15M, comienza a normalizarse en su disputa política. Es decir, ya se transforma un poco del establishment, del proceso de la negociación, del debate. Entonces, si es un partido que permitió la vuelta del PSOE, entonces, ¿por qué no votar por el PSOE? Lo que yo quería era cambiar todo. Podemos me daba esa opción. De repente ya Podemos no es la opción de cambio total como se presentaba anteriormente. También se analiza de que de repente es muy difícil que Podemos llegue a la presidencia de la República. Entonces, ya que no logro eso, yo opto más por el centro para evitar la llegada de la ultraderecha. Eso es parte de lo que probablemente esté sucediendo durante esta jornada. Hay que en todo caso evidentemente esperar los resultados, pero la gran expectativa que había sobre la continuidad de Pedro Sánchez, una figura que poco a poco ha ido creciendo, pero que no logra tener un discurso que arrope a gran parte de la población. Mira, hay un tema importante. ¿Por qué él convoca las elecciones? ¿Por qué anticipa las elecciones? Ese es un punto fundamental. Es un punto fundamental. Importante recordarlo, sin duda. ¿Qué ha sucedido? Pedro Sánchez llega porque logra un gran acuerdo con Unidas Podemos, pero a su vez con parte de la izquierda independentista catalana. Con eso él logra la mayoría dentro del Parlamento. No se logra un acuerdo en la liberación de las personas que han sido perseguidas políticas por el Estado español en contra de los independentistas catalanes. Hay más de 15 presos políticos, entre ellos de derecha y de izquierda. O sea, hay que entender que la lucha por la independencia en Cataluña no es una lucha de la izquierda. Es una lucha que inclusive abriga sectores de la derecha conservadora clásica catalana. Entonces, esa izquierda que tiene los escaños en el Parlamento ve que no hay un avance por parte del PSOE en negociar la liberación de esos presos o del trato diferenciado, ya que algunos están siendo pedidos condenas de 70 años de cárcel, gente que ha hecho discursos, o sea, hay un abuso del Estado por parte en contra de esos independentistas. Entonces se rompe el acuerdo, la coalición. No logran aprobar el presupuesto del Estado porque sin los votos de esa izquierda catalana no se lograba aprobar. Entonces no había gobernabilidad, él tuvo que llamar. ¿Qué es lo que sucede ahora también? Hay que llevar en consideración, la izquierda catalana ha crecido, la tendencia es que aumenta en 40-50% sus escaños en el Parlamento. ¿Qué quiere decir? Volvemos a un problema. La izquierda independentista es parte de un bloque de izquierda, pero el resto de la izquierda española no es independentista. No Podemos no es un partido que ha llamado a la independencia.
porque saben que hay una afectación en el voto en todo el resto del país, porque no hay unanimidad sobre, ni siquiera en Cataluña existe unanimidad sobre la voluntad de ser independiente. Las votaciones siempre están 50-50 y el resto de España obviamente la tendencia mayoritaria es por la no independencia. Entonces la izquierda acaba quedando en esa agenda y Pedro Sánchez se separa y ahora él tiene que construir un gobierno no teniendo mayorías. Él no tiene la mayoría ni siquiera solo con la izquierda, a no ser que el PSOE tenga un exitoso resultado. Esa es también parte de la incertidumbre y en los debates quedó muy claro. Él dijo, no es no, ni siquiera abro la puerta para dialogar. Así que esa puerta está cerrada. Hasta esta hora está cerrada. Sí, y es muy difícil con el crecimiento de esa izquierda catalán. ¿Cómo va a lograr Pedro Sánchez conformar un gobierno que si no incluye, o sea, las cuentas en este momento en las encuestas, no con el resultado que está por salir, es... para que Pedro Sánchez mantenga al gobierno, él necesita hacer un acuerdo tanto con Podemos, con Unidas Podemos, como también con Ciudadanos. Pero obviamente no hay un acuerdo tácito y obviamente cada uno de estos dos grupos en un momento de disputa dicen no vamos a acordar para la presidencia de la República. Es que me dices esto y recuerdo parte del debate cuando le decían a Pedro Sánchez si de alguna manera llegaría a negociar con Ciudadanos. En el primer debate no quiso responder, en el segundo dijo no. Pero en política nada se sabe. Nada se sabe, pero es difícil que él logre un gobierno sin la derecha. Sin duda, en este momento eso es parte también de la conclusión.